Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Fernández, soy de profesión ingeniero comercial y actualmente ejerzo como docente en el área de Administración y Negocios de INACAP de la sede de Curicó. El día de hoy para conversar un tema que es bastante... Realmente se presenta algo que pareciera ser lógico cuando uno es cliente. Uno dice, ah, bueno, este señor que es dueño de esta compañía o que está ofreciendo este servicio, ¿cómo no va a saber cuál es el precio que va a cobrar por su servicio? Pero en muchas oportunidades se nos ha presentado que hay emprendedores, que hay servicios, que hay productos en los cuales sus creadores no tienen claro cuánto es lo que tienen que cobrar. Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva ellos no logran estar desde el otro lado, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de decir, dado que este producto satisface esta necesidad, yo lo valoro de esta forma. Ellos claramente van a identificar cuánto es que les cuesta, cuánto es que les cuesta producir, cuánto se gastaron de materias primas. Pero por ahí si uno le pregunta muchas veces a emprendedores como por ejemplo una emprendedora que hace mermeladas, ella dice, bueno, el kilo de fruta me sale a tanto, más el azúcar, eh, por ahí el gas, ¿cierto? Y yo cobro en realidad unos 1.500 pesos por un kilo de mermelada. Eh, pero muchas veces deja afuera varios elementos. Eso desde el punto de vista del costo. Ahora, desde un punto de vista estratégico, muchas veces eh, cobrar un precio está definido por el acceso a ese producto. En la medida que un producto es escaso, tiene un precio distinto. Si estoy en una localidad muy lejana y se me echó a perder la bicicleta, lo más probable que conseguir un parche para poder cubrir el agujero de la goma, ¿verdad? Me va a costar mucho conseguirlo y por lo tanto quien lo tenga me va a cobrar muy caro. Distinto es si estás en una ciudad y llega a ocurrir aquello mismo. Vas a un lugar, el señor te va a decir 1.000 pesos y probablemente hasta sea caro porque en definitiva el trocito ahí que te va a ayudar con el parche debe costar con suerte 200 pesos, el resto va a ser el trabajo que él va a hacer. Por lo tanto ahí hay un elemento relativo respecto a los precios. Para algunos puede ser caro, para otros ser barato. En esta oportunidad vamos a conversar algunos temas puntuales y los vamos a abordar desde dos puntos de vista desde un punto de vista estratégico o más bien comercial, ¿verdad? Y desde el punto de vista interno, desde cuánto es lo que realmente me cuesta eh, producir, en definitiva, el servicio o el producto. Los contenidos, precios estratégicos, vamos a dar una paseada por ahí desde el punto de vista del marketing, un poco de estrategia, ¿cierto? Y luego nos vamos a ir al lado de los costos de poder identificar aquellos elementos que no podemos por ningún motivo dejar fuera. Eh, el número 3 es un punto importante, se llama punto de equilibrio y es la forma en la cual se puede determinar cuáles son las cantidades que se pueden vender o las cantidades mínimas que tengo que vender para poder cubrir mis costos totales. ¿Mm? Y finalmente vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a llevar a número esto y también vamos a verlo desde un punto de vista estratégico. De pronto por ahí podríamos obtener mayores beneficios solo por que somos el único productor, por ejemplo, o en la medida que le agregamos valor. Ese es otro concepto adicional. Eh, que difícilmente uno como al estar en el interior de la empresa a veces no visualiza bien. Eh, Recordemos que los productos se generan para poder satisfacer una necesidad. Aparece un problema y aparece un producto para solucionarlo. A la persona que le solucionaste el problema, el valor de esa solución es tremendamente alto, por lo tanto se siente completamente satisfecho y está dispuesto a pagar un monto que compensa esa felicidad, por decirlo de algún modo.
Eh, Ahora, evidentemente, cuando los productos no satisfacen las necesidades esperadas del consumidor, evidentemente al que a este consumidor le parece caro. En algunos momentos se puede decir que existe muchas veces una especie de miopía en el marketing, y esa miopía tiene que ver con que yo identifico que mi producto a lo mejor es súper bueno, que tiene tremendos atributos, y en razón de ello es que la persona que lo consuma debe de pagar un valor súper alto, dados estos beneficios que le genera. Pero cuando le preguntas al consumidor si esos beneficios son reales, podría decir sí, efectivamente son reales, pero en realidad a mí no me importan mucho. Por lo tanto, los atributos que tú le vas a dar a tu producto van a tener que estar en directa relación con la necesidad del consumidor. No vale de nada, por ejemplo, no sé, a un vehículo ponerle eh, televisión LED al interior cuando en definitiva la persona malamente alguna vez los encenderá o alguna vez los usará. Para él es un adicional que no tiene sentido. Si él no lo valora, no tiene mucho sentido que esté puesto dentro de ese vehículo. Y en razón de esto es que se van creando eh, nuevos satisfactores. Al iniciar nuestra charla de hoy, vamos a hablar de, primero que todo, definir qué es el precio. Eh, Cuando hacemos esta consulta para definir precio, podemos recurrir a distintas fuentes. En este caso, la primera definición que vamos a dar lo vamos a hacer desde una mirada económica. Eh, y dice que el precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien o un servicio. Suele ser en una cantidad monetaria. Lo estamos como aterrizando a nuestra realidad, porque sabemos que en otros lugares precio podría significar otra cosa. Estamos hablando de que a lo mejor no todo tiene precio. A eso es un poco relativo a veces, pero llevándolo al mercado, evidentemente, es la cantidad de estas monedas que necesito para poder adquirir un bien. El precio de un bien o un servicio puede llegar a ser muy alto, especialmente si se trata de bienes y servicios básicos. Si el precio es elevado, se debe a que alguien está dispuesto a comprarlo o venderlo a ese nivel. Acá está funcionando esta libertad que da el mercado. Por ahí, si alguno ha estudiado economía, va a escuchar esto de la mano invisible, que los mercados se ajustan en forma automática. Y eso funciona en el mercado como el de nuestro país, cuando en definitiva se ofrece al mercado un producto a un determinado precio, y aquel que puede comprarlo, evidentemente, dispone y de algún modo es como vota por comprarlo, porque tiene la capacidad. Quien no tiene capacidad no accede. ¿Sí? Por lo tanto, se dice ahí que hay una especie de equilibrio entre oferta y demanda, donde todo el que puede comprar puede acceder a ese bien, y el señor que ofrece puede ofrecerlo hasta ciertos precios. Bajo esos precios no le es rentable, por lo tanto no lo ofrece. Entonces, desde el punto de vista consumidor, yo ofrezco hasta cuánto puedo pagar. Desde el punto de vista de la oferta de la empresa va a ofrecer en la medida que le puedan pagar un precio que pueda cubrir sus costos. ¿Ya? Entonces, bajo esa dinámica es que se define el precio. Ahora, no olvidar que esta teoría está fundamentada en términos económicos. Por ahí usted podría decir, sí, pero resulta que yo no estoy dispuesto a pagar cierto bien, pero de todas formas accedo. Y por eso ocurre de que en la realidad existen algunos bienes eh, que podrían parecernos súper valiosos, como por ejemplo el agua, eh, pero la cuenta del agua mide los metros cúbicos que usamos, y la verdad es que si uno compara, un litro de agua es bastante barato. Eh, pero eso evidentemente está regulado, hay una ley específica, y a eso se le llama que existe un monopolio. Un monopolio en términos de que es una empresa la que canaliza, ¿cierto? Y la que hace la distribución del agua, por lo tanto, ese es el servicio que cobra. Eh, Dado que es el único que lo entrega, evidentemente por ley se va indicando a cuál es el precio que se va a fijar. Lo mismo pasa con la luz. Si de otra forma tendríamos las calles llenas de cables de distintas compañías ofreciéndonos electricidad a distintos precios, ¿sí? Ese tipo de bienes son bienes básicos y por lo tanto están establecidos. Como son monopolios naturales, el legislador dice, ¿sabe qué? El precio de este bien se va a fijar
por ley. Por lo tanto, no se puede cobrar sobre este valor. También nos han tocado oportunidades en las cuales, por ejemplo, cuando son fin de semana largos, los precios de los buses, los pasajes son mucho más caros. Bueno, ahí es evidente que el que puede pagarlo viaja. Quien no alcanzó a ahorrar o no tuvo el crédito para poder comprarlo, se tiene que quedar en casa. Ahí se ejerce esa fuerza entre oferta y demanda. Aquí hay un ejemplo, dice, si hay muchas naranjas para vender y pocas personas que las quieren comprar, el precio va a la baja. Es porque hay un exceso de oferta, ¿verdad? Ya que los productores no se quieren quedar con ellas y prefieren bajar su precio. Ahora bien, si hubo una sequía y por lo tanto se perdió la cosecha, quiere decir que la oferta de naranja va a ser mucho más baja. Y en razón de eso es que su precio va a ser más caro. Aquí hay una especie de relación de juego, ¿cierto? Entre si existe mucho o si existe poco. Si hay mucho, la gente no lo va a tomar mucho en cuenta, por lo tanto su disposición a pagar el precio es menor. Si el bien es más escaso, evidentemente se vuelve más caro. Todos quieren consumirlo, hay que pelear por ese bien, ¿sí? Bueno, eso es en términos económicos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la empresa, cada vez que hay que fijar precios, se tiene que recurrir a una estrategia. Y esa estrategia va a estar definida más bien desde los objetivos propios de una compañía. Una empresa puede tener como objetivo ser, por ejemplo, una empresa número uno en el mercado y por lo tanto va a tratar de acaparar y de tener el máximo de ventas, mucho más que la competencia. Por ahí también, si hemos visto en el mercado, en algunos sectores industriales, una empresa compra a otra y se van adueñando del mercado a través de crear mejores puntos de venta, de ser el más rápido, el ser más barato. Por lo tanto, ese objetivo que la empresa tiene lo va a traducir también en sus precios. Por ejemplo, estrategias generales de precios tenemos la primera que se llama estrategia de penetración. Y aquí lo que busca hacer es golpear el mercado y esto generalmente se utiliza cuando es un producto nuevo y estás tratando de sacar a la competencia. Con por y estimular al cliente a elegir tu producto, se hace esta especie de lanzamiento, ¿sí? En Chile creo, por ejemplo, la cerveza Coors entró muy barata. Y ese es un precio de penetración. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestro país había muchas marcas de cervezas, por lo tanto la forma de entrar fue a través del precio bajo. Penetramos con un precio bastante bajo, el consumidor nos conoce, como nos conoce dice, oye, qué buena es esta cerveza, se parece a esta otra, eh, por lo tanto es una competencia y en alguna oportunidad yo me podría cambiar, ¿verdad? Por lo tanto, el precio de penetración lo que genera es una cierta infidelidad de unos productos sobre otros, porque hoy día el precio pasa a ser una de las decisiones más relevantes al momento de consumo, en algunos segmentos. Recordar que el segmento es un término que le llamamos a un grupo de personas que tiene características homogéneas. Por ejemplo, pueden ser de un género, pueden ser personas que tienen un nivel de ingreso similar, personas que viven en un lugar similar, o personas con gustos similares. Por ejemplo, los veganos, personas que eligen las cosas más light. Esas son personas de una característica que los une, ¿sí? Por lo tanto, ese es un segmento específico. La otra estrategia que existe es una estrategia que se llama de alineamiento. Y esto dice, es la forma más sencilla debido a que el bien o servicio que entra en el mercado lo hace a un precio similar al de sus competidores y dentro del valor que los clientes le dan. Esto es importante, ¿por qué? Porque en definitiva la empresa considera de que sus clientes o su segmento en específico va a identificar tan bien los atributos que va a considerar que es un sustituto de un producto que ya está en el mercado. Eh, por lo tanto, el cliente al verse ante esta situación podría decir, mira, este bien tiene las mismas características que evidentemente podría sustituirlo. Por lo tanto, aquí hay una especie de pelear uno a uno con el competidor. A lo mejor a través de campañas publicitarias, a través del diseño, pero respecto al precio va a cobrar exactamente lo mismo que la competencia, de modo que lo va a tratar de golpear a través de los atributos y no necesariamente
del precio como lo fue en la primera estrategia. La tercera estrategia se le llama estrategia de selección, o también conocido como precio de descreme. Consiste en una estrategia en la cual el productor o este empresario, este emprendimiento, considera que su producto tiene atributos y valores agregados por sobre lo normal. Por lo tanto, lo que busca es poder identificar cuál es el segmento al cual va dirigido este producto. Por lo tanto, pone un precio alto, probablemente usa canales de distribución exclusivos, de modo tal de que este cliente identifique a este producto como un producto único, probablemente con una marca potente, con un súper buen diseño, a lo mejor con una calidad por sobre lo normal. Por lo tanto, le entrega un precio muy alto, de modo tal que el cliente siente que es un precio exclusivo y definitivamente por eso también se le llama de selección o de descreme, porque en definitiva el segmento se adopta a este producto por los atributos que presenta y va a un segmento específico. ¿Sí? Ahora, eso era respecto del nivel de precios. Cuando hablábamos de que un, la empresa debe de tener un objetivo claro, estamos hablando de que no solo en el precio, sino que en términos generales, en la administración completa, la, la empresa tiene una visión de qué es lo que quiere lograr y cómo lo va a lograr. Y para ello se realiza una cosa que se llama planificación estratégica, donde se definen eh, qué es la empresa, para qué está aquí y qué es lo que quiere lograr. Una vez que la empresa tiene identificados esos objetivos, eh, 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 puede escoger dentro, se llama estrategia genérica, esto lo creó el señor Michael Porter, si es que hay alguno que por ahí lo ha leído en sus libros de estrategias competitivas, estrategias competitivas, y hace alusión a estos tres elementos. Primero hace una definición de una estrategia que se llama estrategia por diferenciación. Como su nombre lo dice, en este caso, lo que se busca es que el producto tenga atributos tales de que el cliente lo pueda identificar con facilidad y lo busque cada vez que lo necesite. La idea es que aquí tú generas un producto que es único y único para ese segmento específico. Ese cliente de algún modo logra adaptar o entender que este producto es necesario para su vida de alguna forma y que por lo tanto no es reemplazable. La diferenciación dice consiste en ofertar en el mercado un producto o servicio similar al de otra empresa, pero que tiene características que el cliente lo percibe como único. Por ello está dispuesto a pagar un precio superior. Si tenemos el ejemplo de los teléfonos celulares, la marca Apple lo que hace es decir, mira, la necesidad genérica es comunicarse, la necesidad genérica es a lo mejor mensaje de texto, conexión a internet, pero a pesar de que hay teléfonos que hacen lo mismo, no lo hacen como lo hace ellos, ¿verdad? Por lo tanto, sus teléfonos siempre van a ser únicos en términos de que tienen un diseño adicional, a lo mejor son más livianos, usan un solo sistema operativo, son compatibles solamente con elementos de su propia compañía, por lo tanto, va generando a través del diseño, a través de las aplicaciones, a través de la calidad de la fotografía, eh, un apego de modo tal que la persona incluso se siente hasta orgulloso de ser consumidor de ese producto. La segunda estrategia se llama líder en costo y en este caso la empresa tiene como objetivo entregar un súper buen precio, un muy buen precio. Acá la empresa lo que busca es aminorar sus costos en todos los sentidos, desde que trae el producto, cuando lo fabrica, en el transporte, en el envoltorio, en la forma de venderlo, en la publicidad, en la contratación de personal. Todo es reducir costos. Por lo tanto, un ejemplo de esto podría ser el supermercado a cuenta, ¿verdad? Es un supermercado que no gasta probablemente
en publicidad al interior de su negocio, ¿cierto? En su local. Probablemente los anuncios no sean muy bonitos, lo más probable es que esto se parezca como a una especie de bodega, ¿verdad? Con los precios a lo mejor publicados todos juntos y no con flejeras ni con caras, sino que más bien, de hecho se llama bodega cuenta, como una bodega dura ahí, como no muy prolija, pero reduce costos. O sea, no hay promotoras, la iluminación en la azul, la necesaria ya está, no hay gente que te atienda en los pasillos, por lo tanto ellos reducen en absolutamente todo. Lo más probable es que en el transporte, un camión nunca va a andar vacío, o se llevará los envases vacíos, traerá los envases llenos, pero ellos minimizan hasta en lo mínimo que puedan, ¿vale? Respecto a la tercera estrategia, se llama estrategia de enfoque. Y esta estrategia lo que hace es una mezcla de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque va a un segmento específico y trata de satisfacer las necesidades de este segmento a través de entregarle buenos precios, pero también de entregarle atributos que él estime. Por aquí podría ser un ejemplo, puede ser el supermercado Jumbo. Uno podría decir, ah, mira, que es más bien diferenciación, pero en realidad lo que hace el supermercado Jumbo es preocuparse de un segmento específico y entregarle el máximo de atributos a lo que está buscando. Por ahí también vas a encontrar oferta. Un supermercado de diferenciación sería a lo mejor un supermercado vegano, donde todo lo que está dentro del salón de venta es de origen, de cualquier origen menos origen animal, ¿verdad? En este caso, el enfoque en la empresa concentra todos sus esfuerzos en satisfacer a un segmento definido, entregando más valor agregado, pero valor agregado de acuerdo a las necesidades de ese segmento, ¿cierto? De ese tipo de personas, por decirlo así, ¿cierto? Un grupo de personas que tiene una característica homogénea. Estas son estrategias de empresa, ya no solo de precios, sino que de empresa, y que evidentemente se traduce en precios. Lo más probable es que el líder en costos siempre va a tener costos, precios publicados muy bajos, la diferenciación bastante más alto, el enfoque, una mezcla de ambos. Probablemente en el espacio del enfoque la estrategia es a lo mejor tengo unos productos más caros, otros más baratos, pero ahí va jugando entre los dos elementos. Ahora, ¿por qué son tan importantes los precios? Eh, Porque el precio habla de la empresa. Dice, por lo tanto, el precio es un elemento de comunicación entre la empresa y su mercado. Un precio correcto genera confianza en una compra. No sé si les ha pasado por ahí de pronto que cuando el precio es demasiado barato, ustedes dicen, no, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado, esto que me están vendiendo parece que no es carne de conejo, ¿cierto? Parece, me están pasando gato por liebre, entran a dudar, ¿verdad? Por lo tanto, el precio induce a una comparación entre productos de marcas competitivas, es un elemento de mayor o menor fidelidad e influye en la percepción de los productos. Aquí, respecto de la percepción de los productos, muchas veces sucede eso. Cuando un precio es muy bajo, la lógica nos dice que podría ser malo. Respecto de la fidelidad, hay algunos productos que están ligados más bien con la experiencia de consumo. Si es un precio alto y la persona tiene una buena experiencia de consumo, difícilmente se cambia. Pero si es un producto genérico, que a lo mejor a mí en lo particular no me podría importar, como por ejemplo un detergente. A mí la verdad que mientras lave ya está. A lo mejor para otra persona, si no es homo, a lo mejor el detergente es malo. ¿Por qué? Porque le saca la ropa a los niños y es mucho no sé, la ropa la deja mucho más blanca. En ese segmento evidentemente hay que valorar ese tipo de cosas, pero no sé, en mi caso específico ni siquiera uso ropa blanca, por lo tanto no tendría mucho sentido, ¿sí? Por lo tanto acá impacta, pero va a depender mucho también del segmento al cual está dirigido el producto. Ahora, nosotros hemos estado hablando de objetivos de la empresa, estrategias de marketing y de elementos que tienen que ver con cosas internas de la empresa. Los costos los vamos a ver a continuación, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de mencionar factores externos para poder establecer un precio. La estructura del mercado,
tiene que ver con cuáles son los competidores, cómo está estructurado, si somos dos, somos tres, somos cientos de competidores, por lo tanto la estrategia va a ser distinta dependiendo a esta oportunidad que se presente. Por ahí, si pueden revisar, existe una teoría que se llama teoría de océanos azules y océanos rojos. En los océanos azules se busca competir en un mercado que está estructurado en forma más abierta, donde hay pocos competidores, eh, pero la demanda a lo mejor no está muy desarrollada. Por otro lado, los océanos rojos se le llama a estos mercados en los cuales hay muchos competidores, pero hay una alta demanda, por lo tanto, se puede hacer rentable en la medida que yo puedo acaparar más venta. Entonces, es difícil de meterse, a lo mejor van a haber guerras por precios, eh, pero se puede ganar mucho. Versus el océano azul, que igual se puede ganar mucho, la cuestión está en poder identificar estos elementos que crean valor y que por lo tanto estos pocos consumidores van a estar dispuestos a pagar este spread, este diferencial mucho más alto, ¿sí? Factores ambientales de los precios, esos factores tienen que ver con elementos como, por ejemplo, las tecnologías, si existen o no las capacidades para hacer entrega del producto. Eh, no sé, ejemplo, yo soy una compañía que entrega un súper buen servicio para navegar en Internet, aplicaciones, pero resulta que el lugar donde quiero vender esto no hay banda ancha, por lo tanto no puedo acceder. Como podría ser, por ejemplo, el caso de Netflix, que quisiera abarcar lugares rurales donde la señal en realidad no es muy buena, así que no puede acceder. Otro factor ambiental puede ser la legislación, como en el caso del agua, la luz, ¿cierto? Que el mercado esté regulado por forma legal, por lo tanto no puedas fijar los precios de acuerdo a lo que tú estimes, sino que más bien va a estar fijado por ley y por lo tanto va a ser un mercado regulado. Cada vez que hay un mercado regulado, lo que se busca es que ese mercado sea imparcial en términos de que todos los productos sean estandarizados, de que la creación de valor no sea un elemento relevante. Por lo tanto, no se puede generar fidelidad. Es como, no sé, el señor que entrega la electricidad uno, la electricidad 2, quien consume quiere consumir electricidad, no le importa, no le puede dar mucho valor agregado. Eso probablemente es como un poco específico, pero está relacionado como con los commodities, ¿verdad? Cuando los productos no se pueden desarrollar mayor valor, eh, son poco competitivos, ¿ya? Una cosa importante que no podemos olvidar eh, tiene que ver con los costos. Aquí en los costos, si bien dijimos que el mercado, en este caso los consumidores, van a votar, van a votar y van a decir, yo compro este producto y estoy dispuesto a pagar tanto. Eh, el mercado es el que va poniendo el precio. Por lo tanto, yo no podría decir, bueno, que si a mí me costó 100 y el cliente quiere pagar 50, se lo voy a dejar a 50, es imposible porque estaría perdiendo. Ahora, la otra situación, cuando a mí me costó 100 y el cliente está dispuesto a pagar 500 porque el valor que yo le generé fue súper alto. Entonces, si a mí me costó 100 y él está dispuesto a pagar 500, lo lógico podría ser que yo lo vendiera a 500 y tengo un spread súper alto, entonces es una empresa súper rentable, un 400% de rentabilidad. Eh, por lo tanto, el precio, si bien hay que cuidar los costos, el precio va a venir puesto de la mano del consumidor. El consumidor va a decir cuánto es lo que está dispuesto a pagar. ¿Y cuánto va a estar dispuesto a pagar? Eso va a depender del valor agregado que tenga el producto. ¿A qué le llamamos valor agregado? El valor agregado va a ser todo esto que yo hago distinto. ¿Por qué? Porque en el mercado independiente del mercado que sea, la necesidad básica que se resuelve es una. Ahora, con que yo satisfaga esa necesidad, es donde me la tengo que jugar, por lo tanto el marketing y la publicidad y todos los elementos que contempla el marketing juegan un rol fundamental porque en definitiva influyen en la decisión del consumidor, ¿sí? Eh,
muchas veces dicen que la publicidad es la que genera la venta, o la necesidad genera perdón, o la publicidad genera la necesidad, pero la necesidad siempre existe. La publicidad lo que genera es el deseo. Por ejemplo, beber, tener sed, esa es la necesidad, que se satisface con agua, con café, con Coca-Cola. Eso ahí va a depender que el impulso me lleve a decidirme por uno u otro. Evidentemente, circunstancias, oportunidades de consumo. A lo mejor si no estoy en una fiesta no voy a querer tomar un café, a lo mejor me voy a querer tomar algún traguito, ¿verdad? Este, mm, Todos esos elementos van haciendo subclasificaciones para poder competir de una forma distinta. Eso desde el punto de vista estratégico. Pero desde el punto de vista de los costos, tenemos que identificar algunos elementos clave. Los costos, de acuerdo a la organización de donde provienen, se dividen en costos provenientes de la producción, de la distribución, de la administración y del financiamiento. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque quiere decir que mi eficiencia operativa, vale decir que si estoy produciendo a buena capacidad, por ejemplo, va a estar relacionado con la producción. El resto de los costos va a estar relacionado con elementos que no son propios de la misma producción. Por lo tanto, yo mal podría exigirle muchos menores costos a lo mejor a mi equipo de producción cuando están trabajando a toda máquina, porque probablemente mis costos de distribución son muy altos. ¿Sí? El negocio no está funcionando, no porque yo produzca poco. Mi negocio a lo mejor no está funcionando porque mi forma de distribuirla no es lo apropiado. A lo mejor cada vez que alguien me pide un producto, yo salgo a entregarlo. Cuando lo más rentable podría ser de que yo tenga puntos de venta en ciertos lugares o que venda a través de comisiones y pudiera poner estos productos en distintos lugares de modo tal de que cuando el cliente los necesite pueda recurrir a ese punto y no tenga que yo dirigirme desde acá donde yo estoy, que es re lejos a lo mejor, y, y gastarme todo ese valor, ese monto en distribución. Por lo tanto, los costos de producción van a estar relacionados solamente con lo que ocupo respecto de materia prima, lo que ocupo mano de obra, lo que me gasto en costo de fabricación. Eh, Aquí hay una diferencia en finanzas respecto de costo y gasto. El costo va a estar relacionado con la producción, el gasto no necesariamente, por lo tanto, no lo puedo cargar. Ahora, dentro de estos mismos elementos hay costos indirectos de fabricación, que son estos productos eh, que necesito dentro del proceso de producción, pero son tan ínfimos que no podría yo saber cuánto es que le puse, por ejemplo, si soy una fábrica de pan, cuánta sal lleva cada pan, porque en definitiva lo que hice fue que al producir agarré, qué sé yo, 10 kilos de harina y le puse un tantos gramos de sal, y si lo divido en el número de panes que salieron, lo más probable es que sea un 0,1 peso. Por lo tanto, a eso le vamos a llamar costos indirectos de fabricación, ¿ya? Que de todas formas se tienen que conocer, pero a veces es mucho más caro estar costeando que estimarlo. Entonces, por lo tanto, en ese caso lo que se hace es estimar. Eh, Respecto a la distribución, dijimos que la distribución es la forma en la cual yo hago llegar el producto a mi cliente. Distribución se va a tratar de los gastos que tengan que ver con transporte, pero que no necesariamente son solo transporte. También podrían ser gastos relacionados con tener puntos de ventas, gastos de comisiones, por ejemplo, de pagarle a alguien para que lo venda, o ser un distribuidor mayorista, o si no, voy a tener puntos de venta a los cuales yo les voy a vender al por mayor esos puntos y ellos finalmente son los que le venden al consumidor final. Hay otros costos que están relacionados con la administración y con la gestión, pero que no están directamente relacionados con el proceso productivo, por lo tanto, yo mal podría cargarlos ahí. El administrador, si no está, evidentemente que las cosas a lo mejor no van a andar bien,
pero su costo no está relacionado directamente con la fabricación del producto. Y por último tenemos el costo del financiamiento, y el costo del financiamiento está relacionado con el costo de capital, de donde yo saqué la plata para poder financiar este emprendimiento. Si recurrí a un crédito, evidentemente me van a cobrar intereses adicionales. Por lo tanto, la rentabilidad que genera mi proyecto tiene que ser tal de que puede cumplir con poder comprar la mercadería para poder producir, tiene que pagar la distribución, tiene que pagar la administración, pero adicionalmente me tiene que generar tanto así que yo pueda pagar estos intereses adicionales que conseguí en el préstamo. ¿Sí? Así que es importante poder identificarlos: costo de producción, costo de distribución, costo de administración y costo de financiamiento. Ahora, dentro de los costos, de acuerdo a su comportamiento, estos también se van a clasificar de la siguiente forma. Tenemos costos fijos y costos variables. Estos son re importantes. ¿Por qué? Porque en definitiva me van a servir para lo que vamos a calcular más adelante, que es el punto de equilibrio. Eh, si ustedes después se ponen a revisar esta información, se van a dar cuenta que hay distintas formas de calcularlo. Pero aquí hoy día, en razón del tiempo y de la conectividad, ¿cierto? Es que vamos a acotarlos a un solo elemento. Eh, los costos fijos son aquellos costos que permanecen permanecen constantes en el tiempo. Vale decir que hay que pagarlos, produzca o no produzca. Eh, por ejemplo, el arriendo de un local podría ser, o sea, no, de hecho es un costo fijo, porque independiente de que ocurran cosas como las de hoy día, por ejemplo, con lo del COVID, los restaurantes no pueden abrir. Los que tienen arrendados locales tienen que pagarlos igual, porque en definitiva el arrendador no es culpable de lo que está sucediendo. Por lo tanto, es un costo fijo. Eh, la luz de esos locales comerciales, si hay cosas que están en conservadoras, en refrigeradores, tienen que estar enchufados, por lo tanto, el consumo de energía eléctrica va a tener un porcentaje bastante alto que va a ser fijo. Eh, lo mismo con las cámaras de frío, entonces, por ahí hay varios montos que van a ser fijos. A lo mejor los contratos a plazos, los contratos de gente de planta, a ellos tienen que pagarles igual, eh, independiente de que produzcan más o produzcan menos, son costos fijos, ¿sí? Ahora, evidentemente hay algunos rubros en los cuales las horas hombres son más o menos y se contratan de acuerdo a la necesidad de la proyección, pero en la generalidad, costos fijos, tenemos que acotarnos a que funcionan así. Los tengo que pagar, produzca o no produzca. En cuanto a los costos variables, estos costos se llaman variables porque están directamente relacionados con el proceso productivo. Si yo voy a producir más, necesito más de estas materias para poder generar el producto final. Si soy una empresa que fabrica zapatos, mi costo variable va a ser el cuero, porque en realidad voy a necesitar más cuero para producir más zapatos. Este, si soy una empresa, una panadería, ¿cierto? Voy a requerir de mayores cantidades de harina, de agua, de levadura para poder producir las cantidades de pan que me van pidiendo. Por lo tanto, si quiero producir más, el costo variable va a ir en aumento. Ahora, ¿cómo se optimizan cada uno de ellos? Eso es distinto. ¿Por qué? Porque el costo fijo, la forma de optimizarla es llevando al máximo de capacidad de producción. Si yo tengo una máquina que puede producir, supongamos que producimos hojas, si puede producir 200 hojas al día y yo las venda o no las venda, diariamente puede producir esa cantidad. Si tengo la capacidad de almacenaje, evidentemente que yo no voy a parar. ¿Por qué? Porque en definitiva prefiero tener stock listo para la venta a tenerla detenida, porque en definitiva estoy dejando de producir, ¿sí? Entonces el costo fijo lo que se busca es producir siempre al máximo. ¿Por qué? Porque en definitiva su costo unitario se reduce. Diariamente eso se va a desgastar, produzca o no produzca. Por lo tanto, eso es un costo fijo. Lo que voy a intentar es que mi costo fijo unitario sea el mínimo. ¿Cómo se hace mínimo? Produciendo a máxima capacidad. Si soy una empresa de transporte y tengo que trasladar gente todos los días de un lado a otro, lo más lógico es que yo intente copar el total de asientos de ese bus. ¿Por qué? Porque en definitiva el gasto que voy a hacer en benzina es el mismo. No sé si
Ahí está clara la idea, ¿verdad? Si voy a hacer el mismo recorrido, voy a gastar, qué sé yo, 20.000 pesos en petróleo. Esos mismos 20.000 pesos, si suben más personas, mi costo unitario es mucho más bajo, por lo tanto, para mí me empieza a ser mucho más rentable, ¿sí? ¿Cómo se reduce el costo variable? El costo variable tiene dos formas de reducirse. Una es a través de una cosa que le llamamos la curva de experiencia, y tiene que ver la curva de experiencia un poco relacionado con lo que decía Henry Ford, esto de la especialización. Cuando se va consiguiendo experiencia en el trabajo, se genera una especialización tal que quien está trabajando en ese puesto lo hace tan rápido que agarra una expertise de aquellos, de modo tal que produce súper rápido, con menos costos. Si hablamos, por ejemplo, de un local, una pizzería, por ejemplo, en la medida que el señor que está encargado de la fabricación de ellas tiene más experiencia, bota menos residuos, tiene menos merma, ¿verdad? Lo hace de forma más rápida, eh, consigue mayor expertise, por lo que tanto le van quedando más buenas, ¿sí? Por lo tanto, el costo variable se reduce a través de la curva de experiencia. Entre pasa el tiempo y más se genere la actividad, se van realizando cambios. Por ejemplo, se van consiguiendo nuevos proveedores, eh, se van consiguiendo modernizar a lo mejor algunos procesos, por lo tanto la curva de experiencia me genera esto. La otra forma de reducir los costos es que en la medida que yo tengo una buena relación con mis proveedores, los costos variables puedo conseguirlos más baratos. Puedo generar, por ejemplo, economías a escala, puedo pedir que el señor en vez de venir una vez a la semana venga solo un mes y por lo tanto el pedido que yo le haga sea mucho mayor y en razón de lo mismo me puede hacer un descuento, ¿sí? La economía de escala también es un elemento que genera una reducción de costo en el caso de los costos variables, ¿sí? Teniendo claro estos dos elementos, costo variable, el que se paga igual, venda o no venda, y teniendo claro el costo variable que va relacionado con la producción, este, puedo hacer lo siguiente, identificar el punto de equilibrio. Este concepto establece que a través de un cálculo se puede conocer cuánto es lo que puedo, no, cuánto es lo que tendría que vender para poder cubrir el total de mis costos. Por ejemplo, si soy una persona que tiene un restaurante que vende pizzas, para seguir con el mismo ejemplo, yo podría identificar cuánto es el número mínimo de pizzas diarias que debiera vender para para cubrir los costos del día, ¿ya? Si esto lo llamo a un monto mensual, ¿cuáles van a ser la cantidad mensual que tengo que vender para poder pagar los sueldos, para poder pagar el arriendo, para poder comprar las mercaderías, ¿sí? Esto dice que el punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo partido por la diferencia entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Ya? El costo fijo es el total, el precio es unitario y el costo variable es unitario. Acá está la definición, ¿cierto? Y luego tenemos un ejercicio. Supongamos que somos una compañía que fabrica quesos. Para fabricar quesos, en realidad yo no estoy muy interiorizado respecto de ese proceso, pero tengo claro de que la leche hay que comprarla en algún lado, voy a necesitar un lugar donde poder fabricarlos, ahí hay una piscina, ¿cierto? En la que se somete a la leche, tiene que fermentar, ¿cierto? Se tiene que cortar, van a hacer estos moldes, se dejará madurar y luego se tiene que transportar, porque en este caso lo que vamos a hacer es que se lo vamos a vender a un supermercado. Como le vendemos solo a un supermercado, es nuestro único comprador. De este modo, hacemos más sencillo este cálculo. En este ejemplo, pusimos acá que el litro de leche, el señor lo compra a 300 pesos. La cantidad que necesita para llenar una piscina de leche y sacar una cantidad de quesos es de 500 litros.
Por lo tanto, la multiplicación de esto nos da 150.000. O sea, el señor con 150.000 pesos compra la cantidad de leche que necesita para poder producir 500 quesos. ¿Sí? La cantidad de sal, el kilo vale 200 pesos. El señor para estos 500 litros de leche necesita 10 kilos, por lo tanto su costo es de 2.000. Otros, aquí vamos a poner que son cosas pequeñitas, no sé, me imagino por ahí que algún tipo de producto para poder hacer fermentar la leche. Bueno, esos varios elementos, como son minúsculos, yo estimo que en total tiene un costo de 1.500 por cada vez que yo lleno una piscina y produzco 500 quesos. Esos 1.500 van directos, ¿cierto? La suma total del costo variable en este caso es de 153.500 pesos. Como esta piscina puede producir 500 unidades de quesos, yo lo que tengo que hacer en definitiva es dividir los 153.500 dividido 500, me da que el costo variable unitario es de 307 pesos. O sea, de que por cada queso que yo produje, solo la materia prima me costó 307 pesos. Ahora, aquí estamos haciendo que son 500 unidades, que con un litro de leche se hace un queso. Medio difícil, pero si esto lo ajustáramos a la realidad, darían valores bastante lógicos, ¿ya? Respecto a los costos fijos, que son la otra parte del proceso, recordemos que aquí estábamos en la primera parte. La segunda parte del proceso es acá, donde contrato gente, donde tengo que hacer el despacho de estos quesos. Eso dice, en personal, te contraté a 2 personas, en forma mensual le pago 350 cada uno. Arriendo de máquina o la depreciación de la máquina, puse un valor acá pensando en que habrá algún costo relacionado con aquello, de 200.000. En gas, para prender la caldera, ¿cierto? Y pasteurizar la leche, 35.000 al mes. El sueldo del administrador, que hace toda la gestión, ¿cierto? 400.000. Y el flete que terminan pagando por llevar sus quesos, este camión refrigerado, ¿cierto? Para poder mantener la cadena de frío, les cobra 60.000. O sea, en el mes, pagando sueldos, arriendos de máquina, gas, sueldo del administrador, flete, da 1.395.000. Por lo tanto, este monto yo lo tengo que pagar así hoy día haya tenido algún problema y no haya tenido ventas, tengo que pagarlo de todas formas. Arriendo, personal, gas, se paga sí o sí, produzca o no produzca, ¿sí? Por lo tanto, esto se va a desembolsar en forma constante. Una vez que ya conozco el costo fijo y el costo variable, también podría identificar cuál es el precio de venta. Acá pongo el precio de venta al supermercado es de 1.500 y esto es el precio al que yo le estoy vendiendo al supermercado, ¿sí? El supermercado a lo mejor lo vende a 2.000, a 2.500, 3.000, ahí no lo vamos a saber, porque mi negociación lo hice con este supermercado que me compra la totalidad de la producción. O sea, en forma diaria yo produzco 500 quesos y los entrego en forma directa a él, él me paga 1.500 por cada uno. ¿Sí? Si quiero hacer el cálculo de esto, lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es llevar esta formulita, costo fijo, los 3.595.000 de los sueldos, de los arriendos, dividido por la diferencia entre el precio unitario de 1.500 menos el costo variable unitario de 307. Al hacer esta resta y dividirlo el 1.300 por el resultado de acá, me da que tengo que producir 1.169 quesos para poder cubrir eh, los costos mínimos, ¿sí? Con esto, o sea, costos mínimos, las cantidades que cubren los costos totales. Aquí estoy pagando los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Ahora, ¿cómo compruebo esto? Quiere decir que si yo vendiese esta cantidad, voy a poder pagar todos los gastos de mi producción. Bueno, para comprobarlo, multiplico 1.500 pesos por los 1.161 unidades de queso, me da un ingreso de 1.753.982 pesos. Los costos variables, sabíamos que eran 307, los multiplicamos por la cantidad, ¿cierto? Que nos había dado anteriormente, por lo tanto, el costo variable total es de 358.982. El costo fijo, como es fijo, independiente de las cantidades, es lo mismo. Por lo tanto, eso, que es el ingreso,
menos el costo variable, menos el costo fijo, me da un resultado de cero. Vale decir, en esta oportunidad no gané nada, pero por lo menos pude cubrir los costos de haber comprado la leche, de haberle pagado a la gente eh, y los costos del flete, ¿sí? Aquí no gané nada. Hacemos la prueba, ahora 1500 es el precio, y esta vez en vez de producir 1169 produje 1200 quesos. Al vender estos 1200 quesos me da 1.800.000, el costo variable de 307 lo multiplico por los 1200 quesos que voy a vender, el costo fijo permanece igual, por lo tanto, al haber vendido estos 31 quesos adicionales, estoy ganando 36.600 pesos, ¿sí? Esto no es difícil de calcular, es un buen ejercicio que podrían hacer con sus emprendimientos. Adicionalmente, am, yo aconsejaría hacer un presupuesto. Un presupuesto consiste en planificar los ingresos de aquí en los próximos periodos. Probablemente con un horizonte de 3 meses debiera ser, de 3 a 6 meses, porque en definitiva, por lo que nos está pasando hoy día, difícilmente se pueden tomar decisiones sobre inversiones, ¿ya? Hoy día lo importante es ser creativos, tratar de agregar valor al producto, en vista de que hay muchos locales que no pueden abrir, tratar de buscar nuevos canales de venta. Y dado que, como no tengo locales abiertos, van a haber algunos costos que podría ahorrar, eh, tratar de agregar valor y generar nuevos canales de distribución, de modo tal de satisfacer este problema que se está presentando. Muchas veces un problema es visto como un dolor de cabeza, pero por ahí dicen que a río revuelto ganarse pescadores. Lo que hay que hacer en estos casos es buscar las alternativas de modo de solucionar el problema. Y si usted soluciona el problema, estoy seguro de que el cliente le va a agradecer comprándole nuevamente o le va a agradecer pagándole un precio mayor, porque a lo mejor usted dice, bueno, yo voy al supermercado y el arroz lo compro 800, ¿qué pasa si cobro 1000? Tal vez el señor lo va a encontrar caro. Pero como usted le está solucionando el problema a este señor que no puede salir de casa, el señor pagar 200 pesos más no es un problema, porque en definitiva se ahorró de salir a comprar, se ahorró de exponerse, y por lo tanto usted les está ayudando a vivir mucho mejor, ¿sí? Em, por lo tanto, creo que lo propio sería poder establecer nuevos canales y en términos de precios, identificar la disponibilidad que tiene este cliente para poder pagar por este valor agregado que usted le está entregando. Eh, Comentarle que, bueno, Cercotec evidentemente con esto que nos está pasando no tiene sus oficinas abiertas, pero de todas maneras se están realizando actividades. Les recomiendo que vea las actividades que se están realizando a través de la web, ¿cierto? En Instagram, CDN Curicó es la forma de poderse estar enterando. Adicionalmente, en el inicio puse mi correo, y por aquí también les voy a dejar el correo de la señorita Silvia Cordero. Ella es la encargada de poder gestionar este tipo de actividades. Así que desde ya agradecer su participación y espero poder estar pronto en otras actividades y que sean en vivo y en directo, ¿verdad? Este, Ojalá pronto pase esto y podamos estar comunicándonos y teniendo reuniones en forma real, ¿sí? Muchas gracias y eso sería la charla por el día de hoy. Sus consultas estamos disponibles para poderlas atender. Hasta luego.